ve que los demás lo perciben, ¿no? Sí. Intentar degradarle era un punto de tensión que pensé que podía ser interesante con este personaje ficticio. A mí me parece el momento cumbre del libro, la conversación con Don Miedo, que es todavía más siniestra casi que lo que tiene con Joselito, ¿no? Eso es, primero habla con un espectro y luego habla con la encarnación de todo su terror, y en este caso del terror a dar el paso definitivo que termina dando, ¿no? Luego está también la escena en la que bueno, él maneja hace tiempo la idea de volver a torear y está casi a punto de hacerlo. Sí, de eso se dirige a donde están los toros. Aparta uno de los toros. Esto sí que está más o menos documentado, que bueno, no el hecho en sí de que pusiera pie a tierra y se bajara del caballo. Él sí que recorrió su finca y bueno, de alguna manera se despidió. Y yo juego con lo que decía antes de la vanidad del volver. Yo creo que seguramente le habría gustado volver a sentirse joven y volver a sentirse torero y volver a sentirse luchador, ¿no? y fuerte, y bueno, lo hago bajarse a pie a tierra e intentar. Pero ahí está la imposibilidad física, que es como el último argumento que él necesitaba para convencerse de que tiene que dar ese paso. Sí. Y me sigo un poco. Es interesantísimo. Según me contaba Emilio, Emilio sabe bastante, seguramente intervendrá después, él siempre tuvo un miedo atroz a envejecer. Sí. Y de hecho la idea de suicidarse antes de llegar a la vejez o antes de estar muy mal le rondó toda la vida, ¿no? Es otra de las cosas porque tengo que decir que este libro, la verdad que nace como apéndice de la lectura y de la relectura del clásico de Chávez Nogales, que sí. Yo imagino que como a mí me pasó, como a gran parte de las personas, quizá no excesivamente taurinas, que se han leído este libro de Chávez Nogales, que conocí o me adentré o sentí un gran interés por conocer más sobre Juan Belmonte. Y Belmonte, una de las cosas que confiesa es que de joven, de adolescente, cuando siempre era un maleta o un maletilla, que se hizo con un pequeño revólver y jugueteaba con él y imaginaba que se pegaba un tiro, y eso lo confiesa él en ese libro igual. Es verdad, eso está... Yo creo que fue un hombre que por su propia naturaleza, por su carácter introspectivo, y jugó con esa idea toda su vida, como maduró esa idea a lo largo de su vida. Y yo creo que nunca lo acompañó. De hecho, también le confiesa a Chávez que de los primeros recuerdos de su niñez es ir con sus padres por Sevilla y oír la noticia de que han matado en Madrid al espartero, que un toro lo ha matado. Entonces, yo creo que la muerte fue una presencia constante en su vida. A lo largo de su vida. Qué interesante, ¿no? Bueno, yo me sigo, o sea, no me canso de recomendar el libro. Es verdad que tiene un ritmo premioso, ¿no? Pero es el que tiene que ser, porque es un hombre que se está despidiendo de la vida hasta de sus pequeños detalles, entonces tiene que ir al detalle. Y el hecho de que el lector en algunos momentos diga, venga, dale un poco de tal, y sin embargo el autor diga, espera un momento que aquí mando yo, eso es buena literatura, eso es una señal de buena literatura. Espera un segundo que aquí mando yo, tranquilo, que al final te va a compensar, ¿no? Y efectivamente compensa, porque termina enganchando de una manera poderosísima, ¿no? Una pregunta que no tiene nada que ver, pero que me surgía ahora cuando te escuchaba. Obviamente entiendo que no hay imágenes de Belmonte toreando. Sí, claro. Hay. Por ejemplo, para el vídeo que hemos visto ahora, sí que es de su última etapa. Perdón que hago preguntas muy básicas, ¿eh? Es que no. Soy uno completo... Sí que son imágenes de una corrida en Nimes, de su última reaparición en el año 33 o del 34, que de hecho él se despide de Madrid. Su última corrida es inaugurando las ventas, que curiosamente fue el gran ¿Esto en qué año es? En el 34. ¿Eh? En el 34. Que curiosamente siempre fue el gran sueño de su adversario, pero también amigo, Joselito. Y bueno, me pareció también otro de esos círculos que hay en la vida de Belmonte que implican a Joselito, el hecho de que bueno, lo que su amigo imaginó, el concepto de un nuevo coso que diera cabida a mucha más gente, sobre todo una plaza para el pueblo, para que el pueblo no tuviera que vender el colchón, como se decía tópicamente a principios del siglo,
para poder ver los toros, y que fuera él el que la inaugurara, es otro de esos círculos. Por eso Joselito tenía que estar porque hoy incluso a los menos avezados en temas taurinos, hoy el nombre de Belmonte va asociado a Joselito, es un binomio, entonces tenía que estar en el libro también él. Y lo que tú decías... Es que era Cristiano y Messi un poco. Sí, no, claro, puede parecer, pero era esa la dualidad, incluso aún más fervorosa y ferviente porque, bueno, los partidarios en el apogeo de los años del 15 al 20, que muere Joselito en el año 20, los partidarios de los belmontistas y los gallistas se pegaban físicamente, y ellos tenían que hacer siempre el paripé de que no se llevaban mal, porque claro, no podían defraudar la expectativa de que sus parroquias, no podían los gallistas ver que su ídolo se llevaba muy bien, era compadre de Belmonte y viceversa. Entonces ellos creo que lo cuenta también Belmonte, no sé dónde, una anécdota de que cuando iban en el mismo tren, porque al final los toreros siempre coincidían en los trenes, porque el toreo en la tauromaquia en la primera mitad del siglo XX consiste en viajar mucho en tren para cumplir con todos los contratos. Ellos tenían que ir en vagones separados desde que salían de la plaza y luego pues salían de Sevilla, y en Córdoba ya pues, se juntaban en el mismo vagón y a fumar y a hablar, pero tenían que mantener esa cosa. Y es lo de Cristiano y Messi, pero elevado a... O sea, hay imágenes, pero entiendo que no hay mucho. O sea, no, el material gráfico no es... Es que esto es un poco como el Di Stefano y Gento, volviendo al fútbol otra vez. Que en el fondo es la tradición oral la que nos ha transmitido que eran tan grandes. Porque salvo el partido de la final de Glasgow y tal, que se está entero prácticamente y tal, el resto de los madridistas nos creemos que eran grandiosos. Porque nos lo han contado. Porque nos lo han contado, ¿no? De alguna forma hay un... A mí me interesa mucho eso, pero yo creo que la transmisión oral de la grandeza... Esa es la génesis de la literatura, claro, realmente. Claro. Por ejemplo, la Ilíada la escribe Homero 5, 6, 7 siglos después de que sucedieran los hechos, y la escribe pues de lo que una generación le contó a la otra. Esa es la génesis y de hecho es maravilloso porque las tres imágenes que tenemos siempre en la cabeza se van magnificando dentro de nosotros y van teniendo vida propia, ¿no? Entonces al final el mito es más grande que lo que realmente sucede. A lo mejor seguramente hoy nos ponen un partido del Madrid, hoy nos ponen el Madrid Intras del 60 y nos aburre. Probablemente, no quisiera verlo. Siempre está el riesgo, ¿no?, de quedar decepcionados. Por mi parte, solamente querría acabar, aparte de lo que luego comentemos o queráis, hablando un poco del autor. He hablado del libro, pero no he hablado apenas de Antonio, o de Fantantonio. Como él ha comentado, está desde el principio en el proyecto que yo monté con la Galerna, literalmente desde el primer día, creo yo. O sea, cuando sale la Galerna por primera vez, que es el 21 de mayo de 2016, ya hay un artículo de Fantantonio ahí. Defendiendo a Ancelotti, me parece que lo vamos Hay que reactualizarlo. Ese es el primer artículo, señor. Y desde entonces, no sé si entonces era ya los martes, me he perdido la... Pero si no es desde entonces, los martes a lo mejor es desde hace 4 o 5 años, sí, que no fallas. Siempre estaba al principio de la semana. Eso es. Y yo diría que yo diría no seguro, es el único autor de la Galerna que tiene un día. Es así. El martes tenemos una rutina que él me escribe el lunes y dice, ¿qué te parece si escribo de esto? Generalmente soy súper facilón, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me parece bien, adelante y tal. Algún día digo, bueno, ten cuidado con esto y tal, pero en general, y qué decir, o sea, la Galerna yo diría que es un fenómeno de culto dentro del madridismo, y dentro de la Galerna el fenómeno de culto en sí mismo es Fantantonio. O sea, hay mucha gente que solamente lee a Fantantonio en la Galerna. Hughes está aquí y hay que preguntarle si lee a alguien más en la Galerna. Yo sé que lee a Fantantonio. O sea, y realmente, yo sé que suena a lo que tengo que decir ahora, ¿no? Porque yo tengo la Galerna y es que aquí, pero es un auténtico privilegio. Y yo llevo 8 años, porque va para 8 años de la Galerna, llevo 8 años pensando, bueno, un día vendrá el país, o vendrá el ABC, vendrá el mundo, y lo contratará y hasta aquí hemos llegado y tal, ¿no? De momento son tan imbéciles que no lo hacen, y yo, de la forma más vil y rastrera, me aprovecho de ello mientras puedo. A lo mejor algún día se puede compatibilizar ABC, el mundo y la Galerna. Lo que estoy pensando, Jesús, es que el siguiente libro voy a coger al hater que tenga en Twitter más acendrado, lo voy a traer ahí a presentarlo. Habría que hacerlo así. Bueno, pues esto es lo que quería contar. O sea, tú quieres añadir algo ahora, creo, ¿no? Pues no, yo, mira, como siempre me gusta extenderme más a la cuenta, y de mis lectores de la Galerna también lo sabrán,
me repito algunas cosas, pero intentaré no aburrir demasiado, porque precisamente tu presencia aquí esta tarde me sirve tan para subrayar la vinculación del fútbol con la tauromaquia, sobre todo en la génesis del fútbol, porque el apogeo de la tauromaquia, la edad de oro que se llama, que la protagonizan Belmonte y Joselito fundamentalmente, pues coincide con el nacimiento del fútbol como fenómeno de masa. Yo siempre me gusta recordar, y en un día como hoy más, que el Real Madrid, por ejemplo, tuvo como primera sede social y primer vestuario un bar taurino que además creo que fue también el mismo lugar donde se redactaron los estatutos del club, ¿no? Hoy se cumple 121 años de eso. Exactamente. Entonces, la vocación en un bar taurino aledaño al Solar, donde jugó sus primeros partidos el Madrid, que es la vieja plaza de toros de Madrid, que bueno, está donde hoy está el Palacio de Deportes. Y bueno, Juan Belmonte precisamente es un hombre que vive a caballo entre la España de los desastres del 98, de la guerra de Cuba, etc. Y bueno, y la España de los desastres de la década de los 30, de la guerra civil. Su vida, sus fatigas, su éxito y también el olvido que le alcanza ya con su última retirada, pues le alcanzan en estas décadas decisivas en las que el mundo cambia por completo, no solo España. En el año 20, por ejemplo, por tomar una fecha destacada, ocurren tres cosas que para mí tienen mucha relación entre sí. Muere Joselito de forma inesperada en el clímax de la tauromaquia como fenómeno popular y al Madrid lo hace real Alfonso XIII. Y también además se constituye en Madrid el consorcio para construir el primer estadio de fútbol que se levanta en España, el Estadio Metropolitano. Belmonte está en el cogollo de todo esto y su vida es una epopeya, una lucha que transcurre en lo alto de esos años de vértigo que sacuden al mundo y todas esas transformaciones políticas, tecnológicas, científicas que se suceden mientras Belmonte se sobrepone a todas esas dificultades y triunfa, porque hay alguna biografía de Belmonte que se titula Vivir de milagro, porque realmente toda la vida de Belmonte está rodeada de milagro, porque de hecho el gran tercer califa, creo que es de la tauromaquia cordobesa, y me van a perdonar, Guerrita, que se me ha olvidado el nombre ahora. Al principio, cuando Belmonte sale de novillero, bueno, es conocido el dicho de vayan a verlo pronto porque lo va a matar un toro por la forma tan... Pero esa forma tan de arrimarse tanto era porque era una piltrafa física, al contrario de Joselito, que era un auténtico, era un poco cristiano en esa comparación, porque era el primer torero que cuida su alimentación, que se prepara físicamente. Belmonte, al contrario, Belmonte no podía sostenerse. Belmonte, por eso, todo ese estilo rondeño de torear fue un poco una necesidad, y hacer de la necesidad virtud, porque solo podía mover los brazos. De ahí le viene un poco su fama. Y su misma muerte, ya en el 62, y el eco general reducido que tuvo en la época, ya mostraban a las claras de qué modo la tauromaquia había seguido su puesto de privilegio al fútbol en la opinión pública. A mí la idea de atraerme, la idea de fijarme un poco en ese Belmonte crepuscular, me viene de un artículo que escribe Ignacio Ruiz Quintana en ABC en 2015, si no me equivoco, cuando nace La Galerna precisamente, en el que da a conocer una carta que yo la utilizo también como prólogo de la Hora Azul, una carta que escribe Martínez de León, un pintor y dibujante sevillano contemporáneo de Belmonte, a un amigo mexicano contándole un poco cómo fueron los funerales de Belmonte, y en esa carta, entre otras cosas, revela que Belmonte se suicida, un poco también revela también esos amores con Enriqueta, que forman parte también de un poco de la trama de La Hora Azul, y se lamenta este hombre, Martínez de León, de que los funerales de Belmonte no hayan tenido la repercusión que el nombre y que él mereció, porque había un Betis Sevilla, también coincidía un poco el fin de semana, entonces claro, y eso es muy revelador del cambio de época, ¿no? Y Belmonte es un fin de raza, yo creo, y por eso esta historia de ficción, que es esta fábula un poco, que es La Hora Azul, juega con esa idea de final. Entonces, bueno, la fascinación y el hechizo, yo creo que suscita Belmonte en taurinos y no taurinos tiene mucho más que ver, no solo con su personalidad como genio de la tauromaquia en sí mismo, sino también por ser eso, por pertenecer un poco a ese tipo de español, que yo creo que España da de forma particular ese tipo de figuras clásicas, que tienen mucho de clásico, de trágico, como decía de Paula en el vídeo, y literaria, ¿no? Porque su vida es un compendio de aventuras, de situaciones extraordinarias,
Además, Belmonte a veces es filósofo, a veces es un poco fraile místico, a veces es asceta. Es un tipo que, bueno, que prueba el oropel de la fama y de la gloria en sus años en sus giras americanas, en España, por supuesto. Pero también tenía algo de ciclo tímico y se retiraba a sus cuarteles de invierno y se apartaba del mundo, se aislaba del mundo y bueno, eso me recuerda también un poco a otros grandes estoicos que se retiraban y escribían sus maneras de ver el mundo. Y como Belmonte no hizo eso, pues a mí, siguiendo un poco el consejo de tantos escritores de escribir lo que a uno, las historias que a uno le gustaría leer, pues a mí, como Belmonte no hizo ninguna reflexión de ese tipo, o por lo menos no dejó constancia pública de ella, pues las he escrito yo. Y bueno, yo tenía preparado aquí un montón de cosas que decir, pero creo que sería mucho mejor que cualquiera de los que nos acompaña esta tarde hoy dijera lo que le diera la gana, ¿no? Pero nos hiciera alguna pregunta, algún comentario, cualquier cuestión, ¿no? Me parece muy bien. No sé si... Yo algo que no has destacado demasiado, bueno, que has dicho un poco de místico, cuando sale del hotel y va a la iglesia, esa espiritualidad me conmovió. Y después el callejear de Sevilla, que debe ser los que le conocen, maravilloso. Pero otra cosa es que era como afán de leer, como que intentaba que los demás leyesen, y leía la Ilíada, y al hijo del capataz. Y se reunía con gente importante en reuniones en Madrid, ¿no? En el café. Sí, de hecho, él se hace es una figura que trasciende lo taurino desde el principio de su vida, porque al llegar a Madrid en el año 13, que es cuando él llega, es un chaval que ni siquiera tiene alternativa, les hace gracia a Valle Inclán y a otros y unos intelectuales de la época, y de hecho aquí en el Retiro dan un almuerzo en su honor. Y lo tienen ahí, claro, él dice que él estaba allí calladito, porque él escuchaba hablar, era una persona muy inteligente, tenía que ser una persona muy inteligente porque cuando estaba delante de gente que sabía más se callaba y escuchaba. Y claro, pero del mismo modo que desde entonces, pues, alcanzó una popularidad y una dimensión tremenda, del mismo modo luego en su finca, cuando era la comunión de uno de los hijos de algunos empleados suyos, pues él pagaba un convite extraordinario y él mismo se ponía a servir en una olla. Es decir, era una persona que, precisamente yo creo, por ser un hijo de un quincallero de la calle Feli de Triana, luego, no tuvo ningún reparo en caminar con reyes y con plebeyos, porque él era un plebeyo, ¿no? Este toma de contacto con un intelectual, siendo él muy joven, seguramente le incitó a querer saber más y a leer posiblemente. Yo creo que sí. Porque luego, de hecho, ya con el transcurrir del tiempo, trabó amistad con grandes escritores y él estaba un poco corrígeme si me equivoco, cierta amistad con Ernest Hemingway, con Orson Welles. Me recordaba Emilio que no me acordaba que Belmonte aparece en la película Midnight in Paris de Woody Allen, cuando estos viajes en el tiempo que tiene el protagonista, Owen Wilson, pues Belmonte es uno de esos personajes que se encuentra con la primera vez que aparece un torero en una película de Woody Allen. Sí, y la última posiblemente. Sí, de hecho, traba amistad con Zuloaga, por ejemplo, que era un pintor con mucha relación personal con Sevilla, y que Zuloaga lo ve torear cuando era un novillero de 3 al cuarto, y luego ya con el tiempo, de hecho, se hacen muy amigos, y los retratos más famosos de Belmonte, uno de ellos fue Sello, que utilicé también en la campaña, son de Zuloaga, que está allí en Sarau, creo que eso, en el País Vasco, donde tiene la casa museo de... Es un hombre que se rodea de lo más granado porque precisamente muestra inquietudes. Tiene inquietudes intelectuales muy claras, con lo cual también tiene todo el sentido. Si hubiera querido escribir todo aquello, ¿no? Lo raro es que no lo hiciera. Es que esto es una obra de ficción. Para mí lo tenía porque era un hombre que además destacaba mucho porque llevaba en las puertas y en el equipaje que llevaban los toreros y su cuadrilla en aquella época, él causaba un poco de sensación que que hubiera siempre unas puertas llenas de libros. De hecho, una vez, y claro, eso ya se lo pudo permitir cuando ya era una estrella, no fue a torear una tarde en
porque estaba acabando su libro, creo que era de no cuento real, por eso digo que era una cosa muy extravagante, tenía un punto de eso, de una extravagancia de hacer lo que él y le pidió a su apoderado que se inventara una excusa, un parte médico o alguna cosa, pero él se tenía que acabar el libro de Anatole France, creo que era algo así. Además era un hombre que estaba al día de lo que se escribía, de lo que en la España de una dictadura donde tampoco el tráfico de ideas y de libros tampoco era tan sencillo y tan libre como ahora. Tu parte se llevaba muchos libros, ¿no? Sus giras para sí. ¿Y me contabas tú? Su finca donde él se suicida era un santuario también un poco de su literatura. Y esa espiritualidad que me comentabas antes era, no es que yo lo suponga, es que de hecho en la chaqueta de la bata o en su última ropa de calle que vistió llevaba la papeleta de sitio la papeleta de sitio, para los que no sean de Sevilla, es lo que tienes que sacar en tu hermandad 15 días antes para luego el Viernes Santo en este caso, porque era la papeleta de sitio del cachorro, para que te den tu sitio para cuando llegas con la túnica de Nazareno y tal, y la llevaba, o sea que él es una persona que, aunque cometió un pecado y por eso hubo también es lo que te iba a comentar, claro, que ahí parece haber una cierta contradicción. Si el suicidio todavía es un estigma, entonces el catolicismo de la época... No, lo fue porque hubo cierto litigio, porque las autoridades eclesiásticas de la Sevilla del momento no mostraron un poco de reticencia para enterrarlo en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Al final, por suerte, pues no hubo problema, y en cierto modo también, que es curioso, pero aunque sus muertes fueron radicalmente opuestas, Joselito muere en el apogeo de su poder físico y de su juventud, y tiene la muerte ideal del héroe literario, Joselito, que yo creo que, no sé si la deseó Belmonte, pero en cierto modo sí que le ganó la partida en ese sentido. Él tuvo una muerte pues, ya de anciano, pero los funerales de uno y otro compartieron cierta polémica en Sevilla, porque también cuando se muere Joselito y le quieren hacer unos funerales en la Catedral de Sevilla, también hay oposición por tener sangre gitana y por no dejar de ser de familia pues muy de baja extracción, y qué curioso que luego también hubiera problemas con la autoridad. Por razones totalmente distintas, pero compartieron, yo creo que eso los une al final también. Eso es lo que me han comentado ellos entre risas, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Es muy curioso. Y la verdad que otra de las curiosidades, no sé, también el mundo de la tauromaquia está lleno de supersticiones o conexiones así un poco esotéricas. El toreo moderno, del cual el torero moderno es el toreo de a pie, porque cuando llegan los Borbones a España y la nobleza sea francesa, pues la nobleza siempre había participado de la fiesta taurina en el lanzamiento de toros, en a caballo, pero cuando la nobleza sea francesa y abomina de la fiesta taurina por vil, ¿no? Entonces el pueblo empieza a torear, pero torea a pie, no torea a caballo. Y el origen de un poco del toreo a pie está en Cádiz, porque Cádiz, finales del siglo XVIII, es la ciudad, el emporio marítimo de la monarquía hispánica, que sigue siendo la monarquía más importante del mundo. Y allí hay una familia rondeña que se dedica a la calafatería y a la carpintería de Ribera, que son los romeros, y los romeros aprenden en Cádiz y desde Cádiz se proyecta hasta Sevilla y Madrid en ese arte nuevo de torear que no tenía reglas y empiezan a codificarlo, de torear a pie. Y qué curioso que de Cádiz es la madre de Joselito, que entre otras cosas le ha dado nombre a una manzanilla, la señora Gabriela. Y es muy curioso porque eso es un punto buenísimo, la verdad. Y no sé, creo que la vida de ambos está más allá de la muerte, y la literatura también, incluso antes de su propio nacimiento, está ligada por puntos, ¿no? Y yo creo que son personalidades fascinantes, quizá Belmonte más porque tuvo la suerte, como dicen algunos, de cruzarse con Chávez Nogales, pero yo creo que son dos figuras que explican también esa España a caballo entre el siglo XIX y el XX, que merecen la pena interesarse, acercarse a ellas y contarlas. De la monarquía hispánica, que sigue siendo la monarquía más importante del mundo, y allí hay una familia rondeña que se dedica a la calafatería y a la carpintería de Ribera, que son los romeros, y los romeros aprenden en Cádiz y desde Cádiz se proyecta hasta Sevilla y Madrid en ese arte nuevo de torear que no tenía reglas y empezaron a modificarlo, de torear a pie.
Y qué curioso que de Cádiz es la madre de Joselito, que entre otras cosas le ha dado nombre a una manzanilla, la señora Gabriela. Y es muy curioso porque eso es un punto en buenísimo, la verdad que sí. Y como el ejemplo paradigma del gran toreador, ¿no? El toreador, como llaman ellos, joven y conquistador. Y un grupo británico. Sí, un grupo británico que voy a buscarlo. Yo he vivido en Cardiff, como sabes, mucho tiempo, y allí sí que son ferozmente antitaurinos, claro. Los ingleses no tienen ni idea de la vida. No tienen idea de la vida. Bueno, galeses en este caso, pero tampoco tienen ni idea. A este respecto, bueno, de hecho, un hijo mío me pintó un torero y no sé qué, no sé cuántos, y el profesor le llamó al orden y le dijo que aquí estamos muy en contra de esto y tal. Luego yo me enfadé, porque a pesar de que yo no soy taurino, le dije, deja al niño que pinte lo que quiera y no es usted quién para decirle. Entonces ahí me salió la vena patriota. Otra cosa curiosa que el niño de Maputo, y había toreros africanos, el niño de Maputo tuvo mucha fama en su época, Maputo, Mozambique. Y yo he llegado, y una de las cosas más marcianas que yo he visto en mi vida es una plaza de toros. La plaza de toros está inactiva, pero está ahí. Está con vegetación y tal. Pero eso sí, en Guinea Ecuatorial. No, en Guinea Ecuatorial también, seguro, claro, pero en España sí, también hubo algo. Pero yo no está en Guinea, pero he estado en Mozambique, en Maputo, y ahí está la monumental de Maputo. Ahí está, al lado de un supermercado y tal. Aparentemente tan arriesgado que hablar de Belmonte, dice que está muy bien sorteado, o sea que los riesgos, que insisto, no sé muy bien cuáles son todavía, han sido sobrellevados muy bien, y habla de lo bien documentado que está el libro. Tú me hablaste de que te has nutrido del propio Andrés en algunos casos, y él me ha hablado, esta mañana cuando he hablado con él por teléfono, de concretamente la escena del encuentro con la joven amante. Exactamente. Que según él, el propio Amorós, desveló. En un artículo. En un artículo. Si no recuerdo mal, no sé si es de Libertad Digital o de ABC, pero que escribió él, y que me pareció muy literario, susceptible de ser utilizado y de ser, no sé, ampliado. O sea que de alguna forma ha sido un material para... Por supuesto, es que Andrés Amorós no solo es una de las personas que más sabe del mundo de toros, es de las que más sabe de España. Sí, del fútbol en particular. Del Real Madrid sabe muchísimo. Y él dice que de lo que más sabe, mira que sabe de cosas, pero él dice que de lo que más sabe de fútbol y del Real Madrid. Pero bueno, que es bueno saber y empezar por decir que este libro tiene todas las bendiciones de Andrés Amorós, que habría querido venir, pero no ha podido venir aquí. En una nota muchísimo más modesta, resulta que también el libro tiene mi aplauso. En este caso, a pesar de que no sé nada de toros, y eso es lo primero que hay que decir sobre este libro, que es una novela profundamente absorbente, muy válida y que no debe echar atrás para aquellos que no tengan conocimiento de tauromaquia. En mi caso, yo me declaro, y quizá aquí haya ocasión después para hacer un poquito de polémica sobre el tema de los toros y tal y cual, porque tú me has invitado a que se pueda hablar un poco sobre el tema. Y de hecho, luego la idea un poco es que no solo estemos aquí hablando tú y yo, sino que también los que están aquí, todo el que quiera, pues no sé, intervenga de alguna manera. Como Eso es. Entonces yo me declaro no taurino, no antitaurino, pero no taurino, con una leve inclinación por el antitaurinismo. Ahí es donde estoy yo. ¿Por qué no taurino? Pues yo creo que básicamente por falta de tradición familiar. Nunca he tenido nadie cerca que me haya enseñado nada de los toros. Andrés Amorós ahora me quiere llevar a la plaza y tal, y simplemente porque, fíjate qué maestro sería, ¿no? Para maestro es imposible. En el último día de su vida tenga el formato de un cuaderno, ¿no? Con el borrón y todo esto y tal, a mí me encanta. O sea, esto me parece, que supongo que es idea tuya. Está hecho con toda la intención. Está hecho con toda la intención, y me parece un hallazgo, y me gusta muchísimo. Y además, de alguna forma me devuelve una cosa importante, que es que el libro sigue siendo un objeto. Hay otras cosas que nos dan placer y que han dejado de serlo, y que antes eran objetos y ya no lo son. Por ejemplo, los discos. Es verdad que sigue habiendo discos y la gente los sigue comprando, hay una auge del vinilo y tal, pero ahora la música es una cosa digital. La gente se descarga su Spotify, no sé cuántos, y se ha perdido el placer de tocar un objeto que es el disco tuyo, ¿no? En gran parte se ha perdido. Con el cine pasa lo mismo. Antes las películas las tenía uno primero en VHS, en no sé qué, luego en DVD, y ahora también lo mismo. Es todo digital, o Netflix, plataforma, y tal igual. Sin embargo, nadie ha acabado con el libro como objeto. Yo tengo amigos editores, tú lo sabrás, el ebook, que se preveía que iba a acabar con el libro, está lejísimos de encargarse el libro como soporte en el cual se lee. Lejísimos. Es la unidad de transmisión de conocimiento más perfecta. Y tiene la sensación, yo tengo la idea de que lo va a ser siempre, porque al revés de lo que le ha pasado a la música o al cine, está resistiendo
ese envite, ¿no? Y me parece que esto es buena prueba de ello, porque esto apetece tenerlo. No apetece leerlo en un ebook, que seguramente habrá una edición digital de ello también, y habrá quien la vaya leyendo en el metro y tal, pero a mí me gusta esto, me gusta tener este libro, y este libro tan bellamente editado, incluso con el rengloncito este, el margen, ¿no? En rojo y tal, que me parece magnífico. Eso en cuanto al formato, digamos, ¿no? En cuanto al contenido, me parece bueno, pues es un recuento, lo que ya hemos comentado, o creo que lo hemos dicho ya, la sensación, y si no lo decimos ahora, es un recuento, yo diría un recuento sombrío de las últimas horas de Belmonte. Y en este sentido yo lo que destacaría es la creación de una atmósfera opresiva, asfixiante, en la que el lector se incomoda. Es un libro incómodo, porque estás leyendo lo que está escribiendo un señor en sus últimas horas de vida, sabiendo que se va a suicidar. Tiene ese punto inquietante, que paradójicamente es muy disfrutable, porque eso es lo que tiene, en cierto modo, tiene un cierto morbo, ¿no? De ver este señor qué es lo que nos está contando. Yo me acerqué al libro sin saber absolutamente nada sobre Belmonte, ahora sé un poquito más, porque he leído el libro, pero no sabía absolutamente nada, solamente sabía que estaba leyendo un libro sobre las últimas horas de vida, las supuestas reflexiones de una persona que está a escasas horas de pegarse un tiro, ¿no? Te va llevando al principio, yo diría que una especie de costumbrismo lóbrego, su paseo por Sevilla, ¿no?